El tema del mensaje, mi tiempo y su tiempo, siguiendo un poco la línea de lo que habíamos hablado durante el tiempo de la Santa Cena, mi tiempo y su tiempo, el tiempo mío y el tiempo de Dios, que muchas veces no concuerdan esos dos tiempos, sino que a veces van a destiempo y a veces son tiempos enfrentados, ¿no? Son tiempos enfrentados. Pero vamos a inspirarnos en la lectura de la palabra de Dios para hablar de mi tiempo y del tiempo de Dios. Vamos a inspirarnos en lo que dice Juan capítulo 11, versículo 1 en adelante. Juan capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice así la escritura: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron sus discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Hasta allí nomás nuestra lectura por este momento. Eh, cuando Jesús recibe la noticia de la enfermedad de Lázaro, el mensaje que Jesús recibe es un mensaje eh, que viene directo de Marta y de María. Bueno, no habían ido ellas dos a ver a Jesús, pero habían enviado a alguien a anunciarle, ¿no? Y el mensaje es un tanto profundo, porque el versículo dice, en el versículo 3, dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Nosotros sabemos que eh, Jesús tenía una actitud de amor hacia las personas. Sabemos que Jesús realmente manifestaba amor cada vez que hacía una acción, ya fuera milagrosa o no, cada vez que enseñaba. Jesús mostraba una preocupación, una compasión por aquellas personas que estaban sufriendo, y eso son sin duda muestras de amor. Pero cuando Marta y María le envían el mensaje a Jesús, le aclaran: no es cualquier enfermo, sino es el que tú amas, el que tú amas. Parece que había entre Lázaro y Jesús un vínculo de amistad, un vínculo profundo. Por alguna razón entre los dos habían creado esta relación, este vínculo que era diferente al de los demás. Es como cuando tú y yo nos encontramos en la calle, pero de pronto aparece un amigo tuyo, pero que no es mío, es tu amigo. Y entonces tu amigo tiene cierta
confianza contigo que a lo mejor yo no la tengo, porque hay secretos en común, porque hay vivencias en común, y no sabemos qué experiencias o vivencias habían tenido Lázaro y Jesús. Esto nos hace acordar a, al amigo de Dios, ¿sí? Cuando dice en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que Abraham era su amigo, ¿no? Y la referencia es cuando Dios va hasta Sodoma y Gomorra con la intención de destruir estas ciudades, y entonces Dios dice, ¿acaso le puedo ocultar esto a mi amigo? Y su amigo era Abraham. Ahora, ¿cómo notamos que Abraham era amigo de Dios? Notamos que era amigo de Dios porque tiene una confianza a la hora de pedirle a Dios que, que nosotros creo que no la tendríamos. Porque es como que trata de pactar con Dios. Le dice, si hubiera tantos justos en Sodoma y Gomorra, tú destruirías la ciudad. Y entonces Dios le dice, no, no, no. Pero si hubiera un poco menos, no, no, no. Y si hubiera un poco menos. Y ese diálogo es el diálogo entre amigos, es el diálogo entre amigos. Es un diálogo que escucha al otro, trata de entender, ponerse en su lugar. Y a esto hace referencia Marta y María, el que amas, no cualquiera, el que amas, tu amigo, está enfermo, ¿no? Sigue diciendo el versículo número 4 que oyéndolo Jesús a esto, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Y cuántos de nosotros pensamos que algo de lo que nos ocurre es para la gloria de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos detenemos cada vez que tenemos un problema y nos preguntamos si esto es para la gloria de Dios? A veces damos por sentado, a veces damos por sentado que todo lo que nos ocurre es para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, para exaltar a Dios. Pero Jesús hace una diferencia. Esta enfermedad puede terminar en muerte o puede terminar glorificando, exaltando a Dios. Muchos de los que ya conocemos este pasaje sabemos que al final Lázaro muere y después Jesús va y lo resucita. Pero los discípulos esto no lo sabían. Marta y María tampoco lo sabían. Quien es consciente de esto es Jesús. Es Jesús. Ahora, para nosotros es muy fácil decir sí, porque Jesús ya lo sabía todo, porque Jesús era Dios. Hace poco, hablando aquí en el grupo casero que funciona en casa, un hermano dijo eso, ¿no? Y entonces otro hermano le dijo, imagínate que es como tú dices, pero entonces, ¿para qué Jesús ora a Dios, el Padre? ¿Para qué Jesús le dice, si es posible, pasa de mí esta copa? Si ya sabe que no va a pasar la copa. ¿Para qué? ¿Para qué hace eso? Porque precisamente esta es la humanidad de Jesús. Recordemos que negar la humanidad de Jesús es la característica del anticristo. El anticristo dice primera Juan, que es el que niega que Jesucristo ha venido en cuerpo, en carne. Y negar la humanidad de Jesús a nosotros nos priva de algo, nos priva de cumplir con el propósito de Dios, que lleguemos a ser semejantes a Jesús. El Espíritu Santo trabaja en nuestra vida con un molde, con un modelo, y el modelo es Jesucristo. Entonces,
Si no hay posibilidades de ser como Jesús, entonces, ¿para qué el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida? Es por eso que este Jesús que conoce el plan de Dios es un Jesús que se ha levantado muy temprano, en la madrugada, ha ido a orar. Y no sé qué le ha dicho al Padre, pero me imagino lo que tú y yo le diríamos: Padre, dime qué tengo que hacer. Dime qué tengo que hacer. Porque Marta y María me están llamando. Y son mis amigas. Y además es mi amigo el que se está muriendo. Dime qué tengo que hacer. Y cuando nosotros tenemos esta actitud de preguntarle a Dios, seguramente que Dios nos responde. Dios no juega a las escondidas con nosotros, que nos esconde su revelación, nos esconde sus propósitos para que nosotros estemos confundidos por el mundo. Al contrario, el mismo Jesús dijo que un padre no le va a dar a su hijo una serpiente cuando le pide un huevo, no le va a dar una piedra cuando le pide un pan. Y entonces dice Jesús: si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo? Hay un deseo de Dios de mostrarnos sus planes. Conocemos de memoria aquel texto del profeta que dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y tú dirás: bueno, que se las muestre. No, hay que cumplir con una condición: clama a mí. No es ora a mí, no es habla conmigo, sino clama a mí. El clamor es una petición insistente, el clamor es una petición desesperada, el clamor es una petición que desgarra, que conmueve a la otra persona. Entonces Jesús sabía lo que sabía en cuanto al propósito de la enfermedad de Lázaro, seguramente porque lo ha oído de su Padre Dios, pero para eso hay que ir en oración. Dice el versículo número 5: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Me llama la atención que aquí el autor del Evangelio de Juan remarca una expresión: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Ya habíamos visto que anteriormente el mensaje de Marta y de María es: al que tú amas, el que tú amas está enfermo, así que ven a ayudarnos. El que tú amas está enfermo. Pero ahora el autor del Evangelio, el autor del Evangelio hace una aclaración: y amaba Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. No solamente a Lázaro, sino a Marta y también a María, que eran sus hermanas. Quizás esta aclaración venga por lo que dice después en el versículo 6, porque el versículo 6 es como si fuera la muestra de alguien que no ama, ¿no? El versículo 6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cualquiera que mirara a Jesús diría: ¿tú amas o no amas a esta gente? Porque si los amaras, entonces irías corriendo, pero te estás quedando 2 días más aquí. Y esta es una de las razones por las cuales tenemos que entender que, a pesar de que Dios nos ame, retrasa su respuesta. No porque tenga el deseo de hacernos esperar, no porque sea un Dios que le encanta hacernos esperar a nosotros y le encanta que le estemos clamando a Él, sino es un Dios que tiene un plan, que tiene un propósito, y en ese plan y en ese propósito es necesario esperar 2 días. Quizás acá dice 2, pero en otras circunstancias, que a lo mejor Jesús tuvo que esperar más tiempo o menos tiempo. ¿Y cuántas veces te ha pasado a ti y a mí?
que le pedimos algo a Dios y Dios dice, listo, oído, dentro de una semana te respondo. Y tú dices, pero ¿cómo? Si me estoy muriendo, estoy desesperado. Y entonces Dios te tiene que decir, lo que pasa es que tengo un plan que cumplir. Mi plan, mi propósito, mi reino no depende de lo que le pase a una persona o a otra. Todo esto forma parte, ayuda al plan a alcanzar mis propósitos. Dice más adelante el texto de la Escritura y acompañadme por favor en la lectura. Juan capítulo 11, verso 9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Hasta allí nomás nuestra lectura. Me encanta, me gusta cuando los autores bíblicos dejan entrever, ¿no? que muchos de los personajes en las escrituras no son perfectos, no son personas y hombres que muchas veces nosotros al leerlos los vemos como superhéroes, ¿no? Como gigantes en la fe. Acá nos muestra a un Tomás que no entiende nada, como cuántos de nosotros a veces no entendemos nada. ¿Cuántos de los que estamos en esta mañana aquí presentes podríamos decir, yo soy como Tomás, no entiendo nada? Cuando Dios me dice que haga una cosa, yo interpreté la otra. Cuando Dios me dice que me detenga, yo salgo corriendo. Cuando Dios me dice que cierre la boca, soy el primero que habla. O a la inversa, cuando Dios me dice que hable, soy el que me quedo callado. Cuando Dios me dice que haga esto, al final me cruzo de brazos. Cuando Dios me dice que me detenga, yo ya avancé 2 pasos. Este Tomás es el Tomás que tiene ganas, tiene intención, quiere formar parte del movimiento de Jesús, ¿no? Pero no entiende. Y entonces dice, vamos también nosotros para que muramos con él, con Jesús. Vale, pero lo importante de este relato es que Jesús sí tiene las cosas en claro. Y cuántas veces nosotros podemos remitirnos a Dios diciéndole, Señor, que tú que sí tienes las cosas en claro, a lo mejor mi familia no las tiene en claro, a lo mejor mi jefe del trabajo no las tiene en claro, a lo mejor mi profesor no las tiene en claro, o yo mismo no las tengo en claro, pero tú sí las tienes en claro. Y entonces Jesús llega a decir con claridad, Lázaro ha muerto, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, para que creáis. Y aquí encontramos el propósito del retraso de Jesús cuando Marta y María les llaman. Cuando Marta y María llama a Jesús, están esperándolo a Jesús. Jesús no viene, Lázaro muere. Marta y María sepultan a Lázaro y después de pasado el tiempo aparece Jesús. Pero Jesús dice, me alegro de no haber estado allí, me alegro de no haber estado ahí. Imagínate cuando tú pierdes tu trabajo y Dios dice, me alegro de que no le haya respondido a este todavía. Me alegro de que
todavía no se le ha abierto la puerta. Me alegro que todavía no haya podido terminar los estudios, aunque me lo ha pedido, pero me alegro de que no haya ocurrido esto que me ha pedido. Y ahora Jesús revela el propósito. El propósito es: me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. En otras palabras, para que la fe de los discípulos, de los apóstoles, creciera, para que esta fe de alguna manera les preparara para otro evento que iba a ser el más duro de ellos. ¿Qué evento? ¿Te lo imaginas? ¿Cuál evento iba a ser más duro que la muerte del amigo de Jesús? ¿Cuál evento iba a ser más fuerte? La muerte del mismo Jesús. Me alegro no haber estado allí para que creáis, porque cuando se venga después el otro evento, el evento de la muerte de Jesús, entonces hay esa esperanza de decir: si tuvo poder para resucitar a Lázaro, ¿cómo no va a tener ahora poder para su propia resurrección? ¿No? Si el Padre Dios le respondió en la resurrección de Lázaro, ¿cómo no le va a responder cuando Él mismo muera? Para que creáis. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes que las cosas que nos ocurren también tienen un propósito para otros? ¿Cuántos somos conscientes de que lo que nos ocurre es como una pizarra, un pizarrón donde Dios está escribiendo para enseñarle a otros? Tú te enfermas y otro aprende. Tú pierdes tu trabajo y otro aprende. Tú desapruebas un examen y otro aprende. También Dios te va a dar el hecho de aprobar el examen. También Dios te dará el trabajo. También Dios te dará la sanidad que estás esperando. Pero el ser siervos y siervas de Dios es dejar que Dios utilice nuestra vida y nuestras situaciones como una pizarra, un pizarrón, donde Dios pueda escribir y enseñar a otros. Cada vez que nosotros tenemos nuestro tiempo, ese tiempo es mi tiempo. Pero cuando nosotros vamos a Dios en oración, Dios nos dice: te comprendo, te entiendo, pero tú tienes que entender que yo también tengo mi tiempo. Es por eso que cuando oramos tenemos que ser conscientes de que este es mi tiempo, pero también Dios tiene su tiempo. Yo tengo mi tiempo y Dios tiene su tiempo. Y a veces en nuestro tiempo le decimos a Dios: Señor, se me acaba el tiempo. Y Dios dice: a mí me sobra todavía. O a veces es a la inversa: Señor, tengo mucho tiempo todavía. Y Dios dice: no, es ahora. Porque de acuerdo a mi tiempo se está acabando y lo tienes que hacer ahora. Ahora es el tiempo de ir. Ahora es el tiempo de hablar. Pero Señor, lo puedo hacer mañana. Y Dios dice: acuérdate, tú tienes tu tiempo, pero yo tengo el mío. Tú tienes tu tiempo y yo tengo el mío. El tiempo de Dios mira por los demás. El tiempo de Dios no solamente mira por el tiempo mío, porque yo soy el que le está pidiendo a Dios, sino que el tiempo de Dios mira, aparte de mirarme a mí, mira por los demás. La respuesta que tú estás esperando de Dios también involucra a otros y Dios mira por los demás. Nos gusta ser el centro de atención de Dios. Nos gusta decirle al Señor: Señor, yo soy el único. Y el Señor dice: yo eres tú, pero también hay un contexto alrededor tuyo y yo también estoy mirando por los demás. Su tiempo, el tiempo de Dios, busca otros propósitos. Cuando nosotros, en el caso de Marta y de María, el propósito de llamar a Jesús, ¿cuál era? Que Lázaro se sanara, que Lázaro no muriera.
pero Dios buscaba otro propósito, que sus discípulos creyeran, porque al experimentar esto quizás les iba a preparar para lo que se iba a venir después. Recordemos que, bueno, no lo dice aquí el pasaje, pero aquellos que seguramente que lo leerán más adelante, que fue a raíz de la resurrección que se hizo de Lázaro, a raíz de eso se decidió matar a Jesús. Los líderes religiosos, después de haber visto este acontecimiento magnífico, fabuloso, grandioso, en vez de quebrantarse y adorar a Dios, fue ahí, a partir de este acontecimiento, que decidieron matar a Jesús. Entonces, cuando hablamos del tiempo de Dios, su tiempo, Dios mira por los demás, pero también busca otros propósitos, busca otros propósitos. Me gustaría que pensáramos juntos en lo que estamos atravesando en este momento, en lo que estamos viviendo en este momento. Quizás son momentos de dificultad, quizás son momentos de tensión, quizás son momentos donde estamos esperando una respuesta de Dios y esa respuesta no viene. ¿Por qué no pensar que desde el momento que tú y yo le hemos pedido a Dios que interviniera, Dios también ha sacado su propio reloj, y Él nos está diciendo, yo también tengo un tiempo, yo también tengo un propósito, yo también estoy velando por otros, no eres el único. Y esto nos tiene que llenar de humildad. Así que la próxima vez que tú vayas a orar, y yo también, cuando vayamos a orar y le digamos, Señor, te vengo a recordar lo que te dije, y el Señor te va a decir, bueno, aguarda porque estoy velando también por otros, no solamente por ti. Aguarda porque también, aparte de lo que tú quieres, yo también busco otros propósitos, y todo esto forma parte del plan de Dios. Me gustaría que nos fuéramos en esta mañana pensando que tú y yo tenemos un tiempo y Dios tiene otro tiempo. Si logramos que ambos tiempos concuerden, nos sentiremos alegres, confiados, esperanzados. Pero si esos tiempos van continuamente peleándose, oyendo uno detrás del otro, siempre vamos a estar tensos, molestos, ansiosos, temerosos. Antes de irnos, ¿por qué no hacemos una oración donde le decimos al Señor, Señor, quiero que mi tiempo y el tuyo en esta semana concuerden? Quiero que mi tiempo y el tuyo en esta semana no vayan a destiempo, sino que vayan marchando al unísono, para que pueda recibir tu paz, para que pueda recibir tu protección, para que pueda sentirme que estoy caminando juntamente contigo, que no me adelanto, ni tampoco me retraso, sino que camino juntamente contigo. Caminar con Jesús significa precisamente caminar en una dirección de victoria, de triunfo. Así que la invitación está hecha. Antes de irnos, tomemos la decisión de caminar juntamente con Él. Que el Señor nos ayude a lograrlo. Amén.